¿Cómo están, estimados estudiantes? Les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a ver en esta oportunidad el tema 4, métodos de muestreo y el teorema del límite central. En la primera parte nos vamos a dedicar a los métodos de muestreo. ¿Cuál es el objetivo de la inferencia estadística? Estaríamos entrando en la segunda parte de la materia, donde como inferencia se entiende obtener datos acerca de una población en base a datos muestrales. Entonces, el muestreo de la población en muchos casos llega a ser la única forma como vamos a llegar a obtener nuestra información. Algunas razones por las cuales se utiliza el muestreo. Una sería la naturaleza destructiva de ciertas pruebas. Un ejemplo, acá tenemos los catadores de vino. Estaríamos hablando de la evaluación de la producción de un viñedo. Cuando se requiere esta evaluación, lo que hace el dueño es llamar a un catador de vino. El catador prueba el producto para poder determinar sus características. Pero esta prueba que hace el catador implica destruir el producto, porque aquellas botellas que han sido probadas y evaluadas ya no las podrá vender. Entonces no conviene trabajar con datos poblacionales, porque significaría destruir todo el producto. Es por ese motivo que solo se trabaja con una muestra. La imposibilidad física de revisar todos los integrantes de la población. A veces es difícil llegar a todos los integrantes de la población para realizar el levantamiento de la información. Como en este caso que estamos pasando una pandemia, muchos estamos aislados en nuestros hogares y si yo quisiera hacer una encuesta, pues me sería muy difícil llegar a cada uno de ustedes por los motivos de la cuarentena. Entonces, en ese caso puedo trabajar con una muestra y llegar solo a aquellas personas que están cerca y que me es posible encuestar. El costo de estudiar a todos los integrantes puede ser muy alto y prohibitivo. En esas circunstancias, pues uno prefiere trabajar con una muestra, ¿no? Lo adecuado de los resultados de la muestra. ¿A qué se refiere esto? Al hecho de que en algunas circunstancias, por lógica, uno sabe que si trabaja con una muestra va a obtener igual una calidad de información muy parecida a que si trabajara con la población. Entonces toma por decisión trabajar solamente con datos muestrales. Y la quinta razón, en ocasiones se necesita mucho tiempo para poder acceder a la información de toda una población. Un ejemplo de esto son los censos, ¿no? Los censos poblacionales a nivel país llevan mucho tiempo en realizarse. Por eso es que se los programa cada 10 años, por lo menos en el país, en nuestro país. Pero yo puedo hacer una investigación de la población solo obteniendo información de una parte, o sea, con una muestra. Una vez que hemos definido qué razones nos pueden llevar a trabajar con una muestra, veamos qué tipos de muestra podemos hacer. Lo que se llama muestra probabilística, ¿no? Que es aquella muestra donde uno selecciona a una persona, a cualquier persona de una población, por lo tanto, todos los integrantes o cada integrante de una población tiene la misma probabilidad de ser elegido en la muestra. La muestra no probabilística es cuando yo ya he determinado a quiénes voy a elegir de la población para obtener mi información. O sea, en este caso, no todos los integrantes de la población tienen la misma oportunidad, porque ya está determinado exactamente quiénes van a formar parte de mi muestra. Pero de todas formas, a pesar de que se elige de esta manera, la información que se obtiene es representativa. ¿Qué métodos de muestreo probabilístico existen?
Los métodos son las diferentes formas que vamos a realizar para obtener la muestra y tienen un propósito común: permitir que el azar determine qué elementos o personas se van a incluir en la muestra. Entonces, estamos hablando del primer método, muestreo probabilístico. Tenemos el muestreo aleatorio simple. Este es el método más simple. Para obtener esto hay que listar a la población, asignarle números a cada elemento que la integra. Por ejemplo, tengo 6 personas y las numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anoto sus nombres en pequeños papelitos y lo introduzco en una urna, y luego, como si se tratara de una rifa, puedo proceder a extraer los números de la urna. Si he determinado que voy a seleccionar 3 personas para mi muestra, pues elijo aleatoriamente 3 papelitos y esas van a ser las personas que forman parte de mi muestra. Muestreo aleatorio sistemático. Este otro tipo de muestreo es cuando yo utilizo un sistema para elegir los elementos de mi muestra. Puedo tenerlos ordenados, por ejemplo, de forma alfabética o numérica, ¿no? O por algún otro método. Una vez que los tengo ordenados, voy a seleccionar un punto de partida dentro de esa lista y voy a elegir para la muestra cada késimo elemento de mi población. Veamos un ejemplo. De una población de 1200 pacientes se desea seleccionar una muestra de 300 pacientes, ¿no? Para hacer esto, yo voy a determinar la amplitud del intervalo K con la que voy a elegir. Utilizamos esta pequeña fórmula. Voy a dividir el total de mi población entre el total de elementos que necesito para mi muestra y obtengo un intervalo K igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que voy a elegir al azar cada 4 elementos. Veamos cómo lo haríamos. Aquí yo tengo una lista pequeña de 12 personas que supongamos que son mi población. Como me ha salido un intervalo de 4, entonces voy a partir del primer elemento. Supongamos que elegimos que sea el primero mi punto de partida y cada 4 voy a elegir un elemento. Entonces, 1, 2, 3, 4, elegiré el elemento número 5, 1, 2, 3, 4, elegiré el elemento número 9. Entonces, y estas 3 personas van a ser parte de mi muestra y aquí, bueno, supuestamente tendría que tener una lista de 1200 y de esa manera iría eligiendo las 300 personas de las que habla mi muestra. De esa manera iría eligiendo las 300 personas que van a formar parte de la muestra. Otro método de muestreo aleatorio, el muestreo aleatorio estratificado. Este muestreo se utiliza cuando la población es heterogénea y está dividida en subgrupos. Se va a seleccionar una muestra de cada uno de los grupos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre las categorías ocupacionales de una población, entonces mi grupo podría estar dividido en los siguientes estratos, ¿no? Aquí tengo 4 estratos. Pues cuando mi población tiene subgrupos definidos, utilizo este muestreo aleatorio estratificado. Ahora, esta estratificación se puede hacer lo que se llama afijación de la muestra, y entre los principales métodos para la fijación tenemos la fijación simple, que es cuando yo reparto la muestra en partes iguales para cada estrato. Veamos un ejemplo de esa fijación. Se tiene una población de 6.000 enfermeras y se desea obtener una muestra de 450, divididas en 3 categorías. Esta va a ser nuestra población de 6.000, que está dividida en 3 estratos, ¿no? Acá tenemos la cantidad que hay de cada uno de estos estratos. Ahora, si yo voy a aplicar la fijación simple de la que hablábamos, pues tengo que hacer un cálculo previo de los 450 que van a ser parte de mi muestra, a cuánto le tocaría en cada estrato. Lo voy a dividir entre 3 porque son 3 estratos y voy a obtener a 150 elementos de cada uno de ellos. Entonces voy a obtener 150 de la primera población de enfermeras jefes, 150 de las supervisoras y 150 de las auxiliares. De tal manera que
tendríamos los 450, que es lo que queremos para nuestra muestra. Entonces, de esa manera se trabaja con una fijación simple. También está la fijación proporcional. Es cuando yo elijo la muestra o reparto la muestra en forma proporcional, o sea, de acuerdo a la proporción de la población que corresponde a cada estrato. Por ejemplo, suponiendo que se desea obtener una muestra de 450 enfermeras, vamos a volver al ejercicio anterior. Aquí tengo yo el ejercicio anterior, tenemos los 3 estratos. En este caso vamos a calcular primero la proporción de la población. ¿Cómo voy a hacer para calcular? Simplemente dividiendo el total del estrato entre el total de población. Tendría una proporción de 0.13 en el caso del estrato de las enfermeras jefe. Para el de las supervisoras hago lo mismo. Tengo 1600 supervisoras entre el total de enfermeras, me da una proporción de 0.27. Y lo mismo voy a hacer para las auxiliares. Voy a dividir 3600 entre 6000 para obtener la proporción de auxiliares del total de enfermeras. Entonces voy a tener 0.27, 0.60 y la suma de todo me da el total de 1. Entonces una vez que ya tengo la proporción y ya sé que mi muestra va a ser de tamaño 450, entonces estas 450 las voy a distribuir en estos 3 estratos. Para eso voy a multiplicar mi proporción por los 450 y obtengo 59, que son las 59 enfermeras jefes que van a ser entrevistadas para obtener mi información. Y lo mismo haría con los otros 2 datos, multiplicar su proporción por la cantidad de muestra. Y aquí obtengo que van a ser 121 enfermeras las que van a ser entrevistadas de las supervisoras y 270 enfermeras las que van a ser entrevistadas de las auxiliares. En total, la suma de todo esto me va a dar las 450 enfermeras que forman parte de mi muestra. Finalmente tenemos un tercer método que se llama el muestreo por conglomeración. Este método se emplea con bastante frecuencia para reducir el costo cuando necesitamos muestrear una población muy dispersa en un área geográfica grande, ¿no? Para eso, en el muestreo por conglomeración se suele dividir en varias partes todo el área poblacional. Y luego que se ha subdividido, se elige algunas áreas para ser entrevistadas o encuestadas o evaluadas. Y así no es necesario tener que recorrer toda el área geográfica. Aquí, por ejemplo, tenemos una división en 12 partes de toda el área poblacional y se han elegido, por ejemplo, solamente 4 para realizar el levantamiento de la información. Aclaremos esto con un ejemplo. Suponiendo que se tiene que hacer una encuesta a un universo de 3000 familias y se desea obtener una muestra de 200 vivientes. Vamos a suponer que se subdividen a su vez las viviendas en 75 cuadras. Se calcula el promedio de viviendas por cuadra. A ver, veamos lo que vamos a hacer. Primero, yo sé que voy a dividir mi área en 75 cuadras. Y voy a tener una población de 3000 familias. Estas 3000 familias dividido en 75 partes me da a 40 viviendas por cuadra. Luego, sé que mi muestra va a ser de 200. Por lo tanto, si yo divido la muestra de 200 entre 40 viviendas, ¿cuántas cuadras voy a tener que ir? Van a ser 5 las que voy a encuestar o muestrar. Entonces acá yo tengo dividido mi área en 75 cuadras. De acá solo voy a elegir 5. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que hay 40 viviendas en cada cuadra. Y 40 por 5 me va a dar las 200 viviendas que tengo que encuestar. Entonces lo que haría yo aleatoriamente sería elegir 5 partes, puede ser esta, vamos a ir a este,
Entonces voy a elegir 5. Entonces de esta manera llegaría a los 5 lugares, a las 5 cuadras, y claro, llegaría a obtener la muestra de 200 viviendas encuestadas. Y tenemos lo que se llama el muestreo de una población infinita. En muchos casos la población es muy grande, ¿no? O sea, yo no puedo definir cuántos elementos tiene mi población. Por ejemplo, supongamos un restaurante de comida rápida y se desea obtener el perfil de su clientela, ¿no? En este caso no sabemos cuánto es el total de su clientela. Vamos a realizar un breve cuestionario. Entonces hay que cumplir algunas condiciones. Vamos a obtener una muestra aleatoria simple, o sea, quiere decir que vamos a elegir aleatoriamente a algunos clientes del restaurante. ¿Qué condiciones debe cumplir esta muestra? Cada uno de los elementos seleccionados proviene de la población, quiere decir que tenemos que asegurarnos que sean clientes de ese restaurante. Cada elemento se selecciona independientemente, o sea, no influye el que haya elegido a un cliente primero cuando elija el segundo cliente o el tercer cliente. Son elementos independientes. En algunos casos, en las poblaciones infinitas, los procedimientos de la selección van a ser concebidos especialmente para cada situación. Entonces, alguna vez hemos visto que cuando vamos a los restaurantes encontramos un pequeño cuestionario, un papelito que nos dice que escribamos nuestras opiniones. Eso es una encuesta, es una forma de seleccionar una muestra y de obtener información.